$80 a fee. Mira, se termina el pavimento. Me voy a tirar corriendo, a ver. No. Que no se escucha nada, excepto el pasar de los aviones estos del ejército. Muy buenos días, amigos. Hoy amanecimos acá a orillas de este lago. Pasamos ya 2 noches en este lugar que es muy tranquilo, como verán. Durante el día estuvimos prácticamente solos, pero por la noche llegan un montón de motorhomes y vehículos a pasar la noche. Así que fue un lugar muy tranquilo para dormir. Ahí atrás tenemos el lago. Miren, por allá atrás hay todo montañas. Por allá también. Y los 2 días que estuvimos acá, lloviznó un ratito, hizo mucho frío a la noche, así que tuvimos que ir a buscar las mantas porque hacía frío de verdad. Y es como greda el sol, así que con la lluvia se hacía como una pasta y no se podía ni bajar de la camioneta. Pero bueno, miren qué lindo el lago y el patio que hemos tenido estos días acá en Estados Unidos. Lindo comienzo en el país, la verdad. Y hoy tenemos ganas de ver si podemos visitar el Parque de las Dunas, que está acá cerquita. Esa es la idea al menos. Así que bueno, vamos a prender a Blanquita. Y bueno, vamos a arrancar el día, ¿no? Vamos a arrancar. Lo bueno es que es muy poquita ruta, porque estamos muy cerquita del parque al que queremos ir, así que bueno, vayamos. Nada que ver ese el paisaje al día en que llegamos, que no se veía nada porque había un viento tremendo. No voy hasta el lago en un espejo. Como les decíamos antes, acá es una zona de pruebas militares y demás. Y ayer que nos quedamos quietos, vimos pasar todo el tiempo aviones, no sé qué tipo serían, pero parecían militares. Tipo aviones caza, los chiquitos, pero de combate. Claro, no eran aviones comerciales grandes. Todo el tiempo se los escucha. Ese es nuestro destino del día, White Sands National Park, a 1.5 millas. Mira cómo se ven las dunas blancas atrás. Bueno, y este es el centro de visitantes, ¿no? Creo que sí, que acá está el centro de visitantes. Así que por acá deberíamos estacionarnos. Mira, hay un montón de motorhomes. Sí. 2, 3, 4. Hasta me animo a decir que son todos los que estaban en el mismo lugar que nosotros anoche. Puede ser. Y eso que estamos... Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Miércoles es hoy. Miércoles tempranito. Ah, mirá, porque esa es la zona de RVs. O sea, vehículos recreacionales que vendrían a ser motorhomes. RV Park Only. Claro, nosotros hemos estacionado acá entonces. Va a ser nuestro primer parque nacional en esta etapa de Estados Unidos. Así es. Y bueno, acá en el centro de visitantes están los carteles en inglés y en español, así que es fácil leerlos. Cuenta acá que las dunas son de yeso blanco y ahora están encontrando huellas de megafauna muy antigua y de humanos que vivieron hace miles y miles de años. La verdad que es impresionante. Mirá. Y acá están las huellas. Ah, de los distintos animales. ¿Ves? Mamut columbian, dice. Perezoso gigante, camelops, no sé qué será, un lobo y un felino. Como siempre en Estados Unidos hay un gift shop con muchas cosas alusivas a este parque. Me encanta esta botella que le vas pegando acá, los stickers de los parques que ya visitaste, al igual que estos pasaportes de National Park, o sea, de los parques nacionales. Tenés acá la estampa
Claro, vas completando todos los parques dentro de tu pasaporte de Estados Unidos. Claro, va sellando. Esto vale $33. Ah, pero es hermoso adentro. Mira, te cuenta cosas del Parque Nacional, cosas que ver y hacer. Tiene como más de 60 parques nacionales Estados Unidos, así que Un montón. hay para divertirse acá. Acá tenemos stickers de cada parque. El nivel de marketing, miren, los animales en Lego, en peluches, remeras alusivas, buzos, en todos los talles. No, todo. Tienen un nivel de marketing. Libros, lo que quieras hay. O sea, mira, las tazas, cuadernos. Tiene todo un diseño, pero hermoso. Este vale $9. Todo blanco para escribir. Tienen hasta puzzles de los paisajes del parque, de parques nacionales. Mira este, moneda de colección que dice donde por primera vez hubo una bomba nuclear, donde se explotó una bomba nuclear en 1945. Lindo récord tiene este parque. Bueno, y no todo es marketing y ventas, ¿no? No, hay un teatro donde pasan una película de 17 minutos sobre el parque. Y bueno, acá está la sala donde vamos ahora a leer todo lo que vamos a ver después. Algo muy curioso que cuentan acá es que los animales que viven en este lugar son casi todos blancos. Se han desarrollado para camuflarse, ¿no? Acá encontramos otra tienda más, o sea, hay 2 gift shop dentro de este centro de visitantes. Y acá hay hasta medias con todos motivos de la zona, más ropa, buzos hermosos. El nivel de consumismo que hay acá es una locura. Ahora, los diseños son hermosos de todo. O sea, usaría todo. Que pocas veces me pasa que voy a un lugar y usaría toda la ropa. También venden comida, venden hasta sahumerios. O sea, Cualquier cosa. en el centro de visitantes no se compraba la entrada, sino que tenemos que hacer un poquito de ruta y parar en la estación de entrada. O sea, imagino que va a haber... Ah, ya lo vi. Ahí a lo lejos hay como una caseta, ahí tenemos que comprar. Increíble la cantidad de gente que hay por ser un miércoles. La verdad, inesperadísimo. Y casi todos parecen jubilados. Miren todas las opciones de entradas que hay. Voy a hacer zoom. Si venís un solo día, el vehículo sale $25, pero nosotros queremos comprar hay alguno de estos que es el de $80. Es el Interagency. Hello, how are you? We want to buy the Interagency. Annual pass. $80, okay. This pass is for all the parks in the country, no? Right. Okay. And it's valid for 1 year? Okay, perfect. Here. This pass and I just need to get that. Thank you. Okay. The pass is for we both. As long as he's always in the vehicle. Have a good day, okay? Okay, thank you very much. Have a nice day. Bueno, ya compramos el pase. Lo interesante es que este pase sale $80. Uno podría decir es caro, pero te incluye todos los parques nacionales de Estados Unidos por 1 año para los dos. Así que me parece recontra barato en realidad. Es muy barato porque la idea es visitar muchos parques nacionales en Estados Unidos. Así que creo que va a ser de los parques nacionales más baratos que vamos a visitar. Si uno hace la cuenta y lo divide a lo largo de 1 año. Qué bien. Sí, lo que tenés que... O sea, vos siempre tenés que estar adentro del auto porque sos el que firmó. Y ahora estamos transitando dentro del parque. Creo que hay una parte del camino que está así asfaltada. Además nos dieron esto que es para cosas que tenemos que tener en cuenta de seguridad, porque hace mucho calor, o sea, estamos en el medio del desierto. Está en español, en alemán, francés, del otro lado está en japonés, coreano. Está hecho para que venga todo el mundo. Además nos dieron el folleto del parque, que tiene un poco la información que estaba en el centro de visitantes. Y del otro lado, oye, es muy grande. Tiene también más información y acá el mapa.
Vamos a hacer la primera parada en el parque, que es justo donde hay 2 senderos. La otra vez que vinimos, que hicimos la costa oeste, visitamos un montón de parques nacionales, pero había un problema, había un reclamo que estaban haciendo desde parques nacionales, entonces estaban en shutdown, que es que no cobraban entradas, tampoco ofrecían servicios, había algunas tiendas de recuerdos abiertas, pero como que no estaban al 100%, no había guardaparques, así que nada, como que toda esa parte no la tuvimos. Nosotros contentísimos en ese momento porque no tuvimos que pagar entradas a los parques nacionales, ¿no? Y tampoco se pagaban, de hecho, los campings, porque como no había guardaparques, como que el uso de los campings era libre. Así que ahora estamos viviendo la experiencia completa. La experiencia full. Y también se puede entrar con perros a este parque nacional, por ejemplo. Siempre atados, pero se puede. Eso es lo que tienen también los parques nacionales de Estados Unidos, que muchas veces permiten la entrada de perros. Yo me bajé la aplicación de parques nacionales al celu, entonces cuando entras y miras los senderos te dice si está permitido en ese sendero estar o no con tu mascota. De hecho, hasta dentro del, ¿cómo se llama? El centro de visitantes había un señor con su perrito ahí. Sí. Y vendían recuerdos para perros. Vendían collarcitos, chapitas, de todo. Es otro nivel. Bueno, ya nos bajamos, preparamos el matecito, nos pusimos un sombrero protector solar y nos vamos a ir a caminar un poquito. Acá está lo que vamos a ver. Hay que seguir las marcas azules, 1,5 kilómetros, dice 1 hora. Y bueno, empezamos acá en el estacionamiento. Vamos a tener algunas subidas y bajadas. Y le vamos a dar la vuelta un poquito a las dunas. Y vamos a entrar en arenas movedizas, dice esto. La primera oportunidad de pisar en la arena. Debe recordar que el sendero es solo para la observación de flora y fauna. Para jugar o trinar en la arena, pase adelante hacia el corazón de las dunas cerca del área de picnic. Porque en el centro de visitantes te alquilaban tablas de sandboard y unos círculos que es como para hacer como trineo. O sea, para ir y tirarte un rato en las dunas. Lo fina que es la arena. Porque es arena de yeso blanco, Claro, no es arena... como la de la playa. Claro, es arena de yeso. Y es muy fina y Mirá. muy blanca. No está caliente. Y eso que está el rayo del sol, mira. Muy suavecita. Sí. Y mirá, me queda la mano como si hubiese tocado talco. Acá están un poco los animales. Decía igual que todos son de hábitos nocturnos, pero coyote, gato montés, chotacabras menor, ratón de abrazones, tejón. Por acá tenemos conejo del desierto, correcaminos, zorrita del desierto, murciélago ahí, mirá, un murciélago del desierto, lechuza, un ratón. 2 tipos de ratones, así que Blanquita va a quedar mega cerrada. Pero bueno, qué contento que estoy de estar en Estados Unidos y qué contento que estoy de estar en la naturaleza otra vez. La verdad, es un placer. Estamos, además, muy sorprendidos con todos los servicios del parque y contentos porque vamos a visitar muchos parques nacionales. Lo sorprendente de este lugar es que a pesar de ser un desierto, está lleno de vida, hay mucha fauna y mucha flora también. Muy loco, ¿no? Porque abajo, leímos allá en el centro, que hay como una capa de agua, que es la que hace también que las dunas se queden acá, o sea, se mueven un poco por el viento, pero no se van de esta zona. Miren, ahí Vero encontró una oruga del desierto. No sé si es oruga del desierto, pero yo la nombré así, porque es el primer ser vivo que encontramos acá. Es verdad. Además de unas hormiguitas rojas chiquitas.
Y como les decíamos acá, hay árboles. Este no parece tan alto, pero mirá si me pongo al lado. Es muy impresionante ver árboles en medio del desierto. Además, un árbol tan grande no es un arbolito. No, no, es alto, es alto. Decía adelante también que muchos árboles se mueven un poco con las dunas. A veces los encontrás en una posición, a los días en otra, dependiendo del tipo de árbol y qué tan profundo tenga las raíces. Puedes venir varias veces a este parque y ver paisajes diferentes. Y sí, porque las dunas están en movimiento igual que los árboles y todo acá. Vamos a seguir camino, pero antes miren el gatito ahí en la ventana. Me se asusta, pobrecita. Hola, gatito. Ay, qué hermoso. Los dueños justo bajaron a hacer el sendero y bueno, lo dejaron adentro. Ahora tenemos que volver ahí al camino y para aquel lado. Creo que hay una ruta escénica que va bordeando las dunas y hay algún que otro sendero, así que vamos a recorrerla. Miren, este área está cerrada, no se puede parar, ahí hay toda una pasarela por las dunas. Y esto que les contábamos hace un ratito de que es una zona militar y que hacen pruebas, bueno, como están haciendo pruebas, ese sendero está cerrado, entonces uno en esta zona del camino no puede detenerse ni bajar por ningún motivo, salvo que tenga un permiso especial. Podemos bajar donde nos bajamos antes para hacer la caminata y si no, más adelante, pero en este pedacito no. Mira, se termina el pavimento. ¿Puede ser? Por las condiciones climáticas, a veces este camino puede estar cerrado y solo ser para 4x4. Pero bueno, vienen autos normales, así que entiendo que no vamos a tener problema. Adelante había un cartel que decía que el camino está apto para Airbus. Antes de seguir caminando por las dunas, paramos en el área de picnic a almorzar algo. Se las voy a mostrar porque me parece muy bien cómo está armada. Acá no hay servicios, no hay nadie que te venda comida, nada. Todo lo tenés que traer de afuera. De hecho, en el centro de visitantes vendían comida. Podías llenar tus botellas de agua en un dispenser gratuito. Y dentro del parque creo que hay 3 áreas de picnic. Y en total hay como unas 62 mesas así, mesa con sombrita, porque obviamente no vas a comer al rayo del sol en el desierto. Y además cada mesa tiene su parrilla, ven cada una. Allá hay un tacho de basura. Lo que sí hay es baños con más tachos de basura acá para separar lo reciclable. Y dicen que si se llenan los tachos chiquitos hay que seguir tirando en este que es más grande. Este es el estacionamiento del área y ven, allá hay más mesas. Así que vamos a aprovechar este espacio, vamos a comer algo y después vamos a seguir caminando por las dunas con más energía. Y para mostrarles un poquito del detrás de escena, recién que estábamos hablando con Martu nos acordamos que hoy es miércoles, el video está subido pero no está terminado, no le armamos la portada, no le pusimos título, no lo programamos. Así que me dice, no tenemos nada de señal, ¿no? Acá, o sea, en medio del desierto, en medio de las dunas. Y miré el celu y teníamos señal. Estamos usando las eSIMs de Holafly, como les contamos en el video anterior. Así que ya me voy a compartir internet a la tablet para terminar el video y que quede listo. Si van a viajar y quieren estar conectados, nosotros estamos usando hace mucho estas eSIMs.
Ahora tenemos el plan que es Norteamérica, así que pasamos de México a Estados Unidos con el mismo chip. Seguimos teniendo señal. Son eSIMs virtuales. Solamente tenés que chequear que tu teléfono acepte este tipo de eSIMs. Te mandan un código QR, lo activas en un segundo y tenés señal que puedes compartir a otros dispositivos. Así que bueno, me voy a poner a hacer la portada del video. Si ustedes quieren usar las eSIMs de Holafly también para sus próximos viajes, con el código Caminando al Mundo tienen un 5% de descuento para comprar eSIMs para cualquier destino o región. Así que bueno, ya saben, funcionan súper bien. Miren dónde estamos nosotros en el medio de la nada. Y bueno, nos toca seguir trabajando. Ya está la comida hecha por el chef Martín. Hicimos unas ensaladitas con palta, con todo bien completitas. Y es muy loco, pero gracias a Dios hay sombra porque al sol te cocinas. Creo que llegamos en la época justa porque en el verano acá hace como 40 grados, en invierno te morís de frío. Y estamos en una época en la que está un poquito fresco, pero no hace ni calor ni frío, así que está ideal para recorrer Estados Unidos. De hecho, vimos carteles en este parque que decía que hubo gente que murió caminando en las dunas. Y me imagino como otros parques como Death Valley. Hay lugares que son muy inhóspitos, hace mucho calor, es fácil perderse y deshidratarse. Así que bueno, la verdad que estar comiendo, haciendo picnic en un parque nacional en Estados Unidos es una de las cosas que quería, ¿eh? Estoy muy contento. Subimos a la duna que está justo enfrente de Blanquita y miren, por allá atrás hay más mesas para hacer picnic. Qué linda la vista, Eru. Es muy bonito. Y esto es todo un mar de dunas, miren, más mesas acá en el medio. Y en esta zona uno puede venir con la tabla y tirarse por las dunas y jugar un rato. No son tan grandes las dunas, son dunas como más chicas, pero crean un paisaje muy lindo. Allá atrás hay unas montañas grandes, así que como que contrasta. Me gusta. Y Marto salió como si estuviera en el patio de su casa. Ah, no me dejaba pasar una. En Crocs y medias. Bueno, yo estoy en el patio de mi casa, o sea, yo estacioné mi casa ahí y me bajé a ver la duna nada más. La verdad que es muy lindo este lugar y creo que vale la pena venir a conocerlo. Además de que ahora tenemos acceso a todos los parques nacionales de Estados Unidos y creo que nos vamos a dar una panzada de naturaleza en este país. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué harían? Marto está acá, que se quiere tirar, no tiene tabla. No tengo el sandboard, pero me voy a tirar corriendo a ver. No. ¡Opa! Tenemos seguro médico, eso es lo bueno. Ahora te toca subir, porque yo no voy a bajar. Esa es la parte que no me gustaba, ¿ves? No parece tan alta, pero subiendo así sí es alta. En el video te ves re chiquito, así que sí es alta. Y no sabes qué linda que te ven acá, decir que no tengo teléfono. Ay, no. Y no te vas a tirar, creo yo. No. Y de acá derecho a la lavandería, me parece. Bueno, igual teníamos que ir, eso es lo bueno. Ejercicio de piernas. Encima es tan blanda la arena que te hundís. ¡Opa! Sí. Yo me quité. No lo vas a volver a hacer. No. ¿Y cómo me vas a sacar la foto? La gente se va a tener que imaginar tu cara arriba de una duna. Acá hay un anfiteatro, es ahí donde están los paneles solares, el baño, pero está cerrado. Imagino que tal vez es un lugar que se usa para eventos y no para hacer turismo de tirarse por las dunas. Como ven, hay muchos estacionamientos, todos enormes, con baños
y cada uno tiene un sendero o una duna en la que te puedes tirar. Miren, acá la estacionamos a Blanquita en una duna que es más alta que Blanquita, debe tener como 4 o 5 metros y es como una pared para arriba. Qué grande Blanquita, trayéndonos siempre a donde queremos. Vamos a hacer una caminata más, creo que es de unos 3 kilómetros, 1 hora, y también es en círculo. Y en esta zona también uno puede acampar pidiendo un permiso especial en el centro de visitantes, pero acampar con carpa. Y tenés que quedarte cerca, creo que de los postes rojos, que son los que tenemos que seguir en este sendero. Así que bueno, vamos a entrar nuevamente al mar de dunas, a ver si tenemos alguna perspectiva diferente y también para aprovechar el día, que dentro de todo está lindo. Y si vemos un coyote. Estaría bueno. Por suerte. ¿No? Sí, estaría bueno. Por suerte está un poco nublado, así que cada tanto hay un respiro ahí de calor. Mira, ahí está el primer palo. Esos son los palos que tenemos que ir siguiendo. Esta caminata se llama Backcountry Trail. Y mira, ahí dice que puedes estar con tu mascota, siempre con correa. No se puede entrar a caballo, hay otros senderos que se pueden hacer a caballo. No se puede prender fuego tampoco. Y sí se puede la carpa que está ahí. Y se puede acampar de acá 1,5 metros hacia alrededor. Bueno, bien, vamos a caminar un ratito y hay que ir siguiendo los palos que están todos por allá dando la vuelta. Yo no sé si se ve mucho, pero miren el lagartito blanco, blanco. Recién salió corriendo cuando pasamos al lado y ni lo habíamos visto. Y yo me asusté. Además ahí lo ven porque le estoy haciendo zoom con 10, 3 y 1. Miren, ya no se ve casi. ¿En serio? Ahí se va corriendo por allá. No te vas a caer, ¿eh? No. Está todo controlado. Hay una paz en este parque, no se escucha nada, excepto el pasar de los aviones estos del ejército que pasan muy rápido, ni los llegamos a ver. Se escucha como un sonido como así, muy fuerte, como el despegar de un avión, pero no los vemos. Ayer en el otro estacionamiento sí vi 2 aviones o 3 que salieron así como en línea, parecían aviones caza, pero bueno, estaban lejos, igual no se veía tanto. Y hoy escuchamos el ruido que interrumpe como la paz, el sonido de algún pájaro que hay a lo lejos, y no mucho más. Acá se ve que hay agua cerquita, porque miren cómo crecieron estas plantas. Y siempre viene como las dunas altas, bajás de la duna y llegás a estos lugares donde hay plantas, ¿no? Como a los mini vallecitos. Claro, los vallecitos, de verdad. Buena forma de describirlo. Ven, hay plantitas. Y nosotros vamos a aprovechar para cerrar este video por Estados Unidos. Esperamos que les haya gustado. La verdad que estamos, como ya les hemos dicho, contentos y con muchas ganas por todo lo que se viene. Ahora seguramente vamos a grabar un poco más, pero eso lo vamos a compartir con los que están suscriptos en nuestro newsletter mensual. Así que si quieren recibir contenido exclusivo, ¿cómo hacen? Tienen que suscribirse al newsletter. Pueden hacerlo desde Argentina a través de Mercado Pago o desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Como saben, se viene el intento por llegar a Alaska. Van a tener mucho contenido exclusivo si se suscriben, así que los esperamos también por ahí. En la descripción van a encontrar los links, así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Caminando en el Mundo o en el próximo newsletter. Miren, como bonus track del video, ahí tenemos una liebre, también con las orejitas paradas, y el culito blanco.
Y nos volvimos al lugar donde pasamos la noche ayer, que como les mostramos es tranquilísimo. Y miren, el lago en el que el otro día no podíamos ni estacionar del viento que había, hoy es un espejo. Allá atrás está Blanquita. Y bueno amigos, yo no creo ya que veamos otro animal más, así que ahora sí vamos a cerrar este video y los esperamos en el próximo.